porque esto todavía no se acaba. Vamos a dejar la víbora chillando. Me da mucho gusto continuar estos diálogos nocturnos y sin censura con un gran amigo. Le doy la bienvenida en estos estudios al abogado César Gutiérrez Priego, a quien saludo con mucho gusto, César. Gracias por acompañarnos para darnos una oportunidad de hablar a lo mejor de las cosas que no hablamos en las mesas de diálogo y a lo mejor en el formato de sin censura de esas mesas de análisis. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un placer estar contigo. Soy de pocos amigos, pero de grandes amigos, ¿no? Y entonces aquí estamos, mi querido Vicente. Gracias. Buenas noches. Qué bueno que te das la oportunidad para hablar, por ejemplo, de tu papá, de los enemigos de tu papá que siguen jodiendo la vida, de lo que te mueve, lo que te gusta, de lo que te disgusta. ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido en estos que ya son años en Sin Censura, no? Ya llevamos algunos años aquí en Sin Censura y todo inició sin querer y sin darnos cuenta y nos hemos convertido en una gran familia y con una gran amistad, ¿no? Al grado de que pues ya hemos estado a punto de que nos arresten juntos, ¿no? Gracias a la alcaldesa, ¿no? Pero bueno, será ya otro tema. Pero la verdad es que muy a gusto cuando no te imaginas que puedes llegar a tener una amistad como la que hemos tenido y con todas las personas que he ido conociendo. La verdad es que muy agradecido con Dios y con la vida. Experto en derecho militar, en seguridad nacional. ¿De dónde viene, César, de la historia de tu papá? ¿Cómo es que llegas a señor licenciado? Fíjate que todo fue sin querer. En mi familia hay dos vertientes. Por el lado de mi papá, la mayoría han tendido por el ejército. Y por el lado de mi mamá, la mayoría les ha gustado las leyes y el derecho. Entonces, yo vengo siendo una quinta generación de abogados por parte de la familia de mi mamá. Y fui en su momento una cuarta generación de militares por el lado de mi papá. La verdad es que todo se dio a consecuencia de lo de mi señor padre, porque cuando sucede lo de mi papá, pues yo era demasiado joven. Yo tenía 20 años, iba a cumplir apenas 21 años cuando suceden los hechos de mi papá, que siendo ser antidrogas, lo acusan supuestamente de proteger a Amado Carrillo Fuentes. Y lo más curioso de todo esto es que la tenía jurada con Amado Carrillo, porque la única vez que lo detuvo mi señor padre en el estado de Sinaloa, y obviamente en aquellos tiempos pues el ejército tenía una forma de actuar totalmente distinta a la que hay ahora. En aquel entonces los derechos humanos eran un mito, ¿no? Tú detenías a una persona y le tocaba, pues obviamente, el tipo de interrogatorio, ¿no? que se daba en aquel entonces de tabla, capucha y chicharra, y desde ahí quedó muy resentido. Incluso por ahí se hacía el comentario de que le decían el capo, por el hecho de que cuando estaban en este riguroso interrogatorio, dentro de por ahí alguno de estos movimientos que se daban para que esta persona pudiese cooperar, le sucedió que le explotaron un testículo. Por eso le decían el capo de capos, ¿no? Porque él tenía ese problema de que un testículo le había sido explotado a raíz de sus golpes. Y incluso en su momento, Javier Cuello Trejo en su libro, ¿no? Hace mención de que cuando se lo entregan muy golpeado, y hace mención de que quien se lo entrega es el general Antonio Rivero Bazán, cuando quien se lo entregó fue mi papá, como comandante de región allá en el estado de Sinaloa y comandante de zona. En aquel entonces tenían una doble función, los comandantes de región también eran comandantes de zona. Ahora ya no sucede así. Pero la realidad es que así es como de repente se me da por estudiar derecho. Fue como que complicado, Vicente, porque yo se lo he explicado a la gente. Yo soy hijo de la casa chica. Cuando la gente dice, oiga, ¿cómo que usted es hijo de la casa chica? Pues sí, yo de repente, pues mi vida fue muy normal, muy cotidiana. Yo siempre estuve cercano a mi padre, a mi madre, con mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando sucede el hecho como tal, pues de repente nos enteramos que
pues manejan una historia donde supuestamente, como no podían ellos justificar el hecho de que mi papá hubiera recibido dinero para apoyar, para que este delito se pudiera dar de la cooperación, tú tienes no nada más que hacer una acusación, sino que tienes que demostrar cuál es el beneficio que se haya recibido. Y hablaban en su momento de un famoso departamento allá en las Lomas de Chapultepec que decían que no podía pagar la renta con el salario que él tenía. Cuando yo le preguntaría a cualquier persona, ¿cuánto gana un general de división, comandante de región, ¿no? Diplomado de Estado Mayor, egresado del Colegio de Defensa, que para que la gente sepa es un 50 más un 40% extra, etcétera, 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 que además, como iba con licencia, tenía el sueldo completo y además estamos hablando de ¿qué te gusta? Una subprocuraduría general, ¿no? Lo que era en aquel entonces el Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Entonces, la verdad es que no era por una cuestión de dinero, cuando incluso pues, se demostró en el juzgado que ese departamento fue ordenado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que ahí es donde tenía que vivir mi papá. Entonces, pues, obviamente todo esto se fue dando, fue complicado, porque tuvimos un gran problema, ¿no? Ningún abogado quería llevar el asunto y los pocos abogados que lo querían llevar, pues pedían cantidades extraordinarias que obviamente no teníamos los recursos, porque lo que la gente no sabe es, a mi papá primero le aseguraron todas sus propiedades, pero lo mismo hicieron con sus hermanos, con su mamá, con mi mamá y con todas las personas cercanas a nosotros, al grado de que a mí cuentas de banco, mi hermano de 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que creo que se nos ha pasado decirle a la audiencia de Sin Censura. ¿Quién fue tu papá? El general Gutiérrez Rebollo, gran protagonista en esos años del combate al narcotráfico, a la corrupción, a la impunidad. Así es, mi papá se llamaba Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo, porque hay gente que luego dice, no, es que su papá era José de Jesús. Y dije, oye, pues no vas a saber más que yo, ¿no? Era un gran desconocimiento. Ahora ya hay... El ejército ya está más y la Armada de México en el foco público. En aquel entonces no, las carreras eran como que muy internas y los militares no tendían a tener esa interacción, esas relaciones cívico-militares, ¿no? Tu papá, el general Gutiérrez Rebollo, llegó a ser la máxima autoridad, el zar en la lucha contra las drogas, que de hecho ya desapareció esa figura, ¿no? Así es, ya no existe como tal. Fíjate, te pongo un poco en antecedente. Mi padre alcanza el grado máximo en el ejército, que es general de división. Mi padre, gracias a los logros que él había realizado de la lucha contra el narcotráfico, pues la gente sabe, ahorita que está de moda el tema del Güero Palma, quien detiene al Güero Palma es mi padre, ¿no? Es quien lo detiene allá en el estado de Jalisco. Quien detiene a Amado Carrillo es mi padre, y incluso él tuvo que ver en muchas detenciones, pero que oficialmente no se daban a conocer, porque las órdenes en aquel entonces era que el ejército mexicano llegara a realizar por medio de los grupos de información, que son estos grupos de inteligencia, metiendo gente para que estuvieran adentro de las organizaciones criminales. Pues no necesitabas tú solicitar para intercepción de llamadas o grabaciones o etcétera, control judicial ante un juez, y si era necesario, pues la verdad es que no lo llevaban a cabo, y ellos se encargaban de realizar los trabajos que les decían en su momento, tú te tienes que encargar de hacer esto y cómo tienes que hacer. Déjame preguntarte, solo por contexto actual, histórico, a tu papá lo acusaron básicamente de ser el García Luna en su momento, de coludirse con el narco. Exactamente. Proteger al narco. Pero en específico a Amado Carrillo Fuentes, ¿no? O sea, que fue Amado Carrillo Fuentes quien supuestamente lo protegió. La gran diferencia que existe aquí es que Genaro García Luna estuvo 2 sexenios. Mi papá estuvo 42 días. O sea, dicen que mi papá se convirtió, después de haber sido uno de los militares más condecorados en este país, donde una trayectoria de lucha contra el narcotráfico, con detenciones de los narcotraficantes más grandes e importantes en su momento, en 42 días se convirtió en el tipo más delincuente y corrupto que pudiese haber existido, ¿no? A ver, aquí está lo interesante. La gente tiene que saber, a lo mejor sabe lo que contaron los medios en aquel entonces, pero la realidad es que tu papá fue el que empezó a jalar la hebra de la familia de la esposa del en ese entonces presidente de México, Ernesto Zedillo. Exactamente. Que tenían vínculos
con el crimen organizado. Sí, así es. Mira, en aquel entonces existía un cártel que no era tan conocido, pero que era una de las prioridades, ¿no? Así como ahorita el problema que tiene Estados Unidos, que es el fentanilo, en aquel entonces eran las metanfetaminas. Y las metanfetaminas, el cártel que lo estaba manejando en aquel entonces era el cártel de Colima, por medio de los hermanos Amezcua Contreras, que ellos ahora, ese cártel de Colima terminó emigrando para ser socio de lo que dice el cártel Jalisco Nueva Generación, para que la gente pueda tener más o menos una idea y sepan, ¿no? De dónde vienen estos grupos de narcotraficantes. Mi padre, desde que se encontraba como comandante de la Quinta Región Militar, inició una investigación en 1995 en contra de este grupo de narcotraficantes y empieza a dar y hacer un seguimiento. Y desde ahí se da cuenta que muchos de ellos traen escoltas del Estado Mayor Presidencial. Él empieza a realizar los informes. De hecho, hoy el presidente dice, ay nanita, cuando hace referencia al Estado Mayor Presidencial, porque menciona que quien detiene o quienes detienen al presidente Castillo en el golpe de Estado en Perú son sus escoltas personales, ¿no? Exactamente. Y dice, por eso se desapareció el Estado Mayor Presidencial. Ay, nanita, básicamente qué miedo. Y ahorita que estás haciendo mención del Estado Mayor Presidencial, se me viene a la mente esto que dice el presidente. Es que era esa famosa guardia pretoriana que tenía el presidente. Recordamos que en su momento se le daba tanto poder a un secretario de la Defensa, a un secretario de Marina, que el presidente necesitaba tener forzosamente un contrapeso y por eso se crea el Estado Mayor Presidencial, pero que muchísimas veces Estado Mayor Presidencial lo que hacía era única y exclusivamente estar espiando al presidente y a su familia para pasar esa información al secretario de la Defensa, ¿no? Por eso los secretarios de la Defensa en este país siempre fueron tan poderosos y estas cofradías de poder pues siempre tenían toda esa posibilidad de manejar lo que ellos quisieran y como ellos quisieran. Perdón por interrumpirte, pero ibas en el